El día de la reunión sobre la herencia, mi nuera Lorena sonrió con arrogancia desde el otro lado de la mesa de caoba pulida. Me dijo que, ahora que mi esposa se había ido, mi único trabajo era firmar el traspaso de la empresa a nombre de su hijo y buscar un lugar tranquilo y agradable para desvanecerme. Yo simplemente sonreí de la manera en que mi amada Mónica me enseñó a hacerlo cuando me enfrentaba a la jugada de un necio. Lo que ella no sabía era que en mi maletín tenía una sola hoja de papel, un informe de laboratorio que no solo le negaría cada centavo, sino que reescribiría toda nuestra historia familiar. Antes de contarles cómo ese simple pedazo de papel detonó toda una vida de mentiras, cuéntenme desde dónde nos están viendo en los comentarios. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse si creen que la verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada, siempre encuentra la luz. El silencio en nuestro hogar en los días posteriores al entierro de Mónica no era una ausencia de sonido. Era una presencia física. Llenaba las sillas donde ella solía sentarse, se filtraba en las tablas del suelo y flotaba en el aire como una fina capa de polvo cubriendo cada recuerdo. Durante 70 años había vivido una vida llena de ruido. El rugido de las sierras en mi primer taller, la risa de un hijo pequeño aprendiendo a andar en bicicleta, el constante y reconfortante zumbido de la presencia de Mónica a mi lado. Ahora, la quietud era ensordecedora. La casa, una construcción amplia de estilo clásico que habíamos edificado juntos en una colina con vistas a la gran ciudad, se sentía menos como un hogar y más como un museo de una vida que había terminado repentinamente. Me encontraba caminando hacia la cocina esperando oler el café recién hecho, o hacia el jardín esperando verla cuidando sus rosas. Cada vez, el vacío me golpeaba como un golpe físico. Fue durante una de estas tardes tranquilas y sin rumbo, aproximadamente una semana después del funeral, que Julián y Lorena llegaron. No llamaron primero. El timbre resonó a través de la casa silenciosa, un sonido chillón y desagradable. Abrí la puerta para encontrarlos parados en el pórtico, con expresiones que eran una mezcla mal ensayada de simpatía e impaciencia. Julián, mi hijo, no podía mirarme a los ojos. Murmuró algo sobre venir a ver cómo estaba. Lorena, sin embargo, miró más allá de mí, barriendo con la mirada el vestíbulo como si estuviera tasando un activo. Los llevé a la sala de estar, la que Mónica había decorado con tanto esmero. Se sentaron en el inmaculado sofá blanco, pareciendo totalmente fuera de lugar. Les ofrecí café, el cual rechazaron. Hubo una pausa incómoda, el tipo de silencio que espera ser llenado por una agenda oculta. Lorena lo llenó. «Héctor», comenzó ella, con la voz goteando una preocupación artificial. «Hemos estado tan preocupados por ti, dando vueltas solo en esta casa tan grande». No respondí. Simplemente me senté en mi sillón, el que estaba frente al de Mónica, y esperé. «Y por supuesto», continuó ella, «hemos estado pensando mucho en el futuro, en la estabilidad, para la familia, para Mateo». La mención de nuestro nieto fue un movimiento calculado. Estaba disfrazando su codicia como preocupación de abuela. Miré a Julián. A sus 47 años, todavía parecía un niño vestido por su madre, incómodo en su costoso traje. Él era el jefe de ventas en Interiores Callahan, la empresa que yo había comenzado de la nada en un garaje alquilado, pero no tenía nada de mi fuego. Tenía la naturaleza gentil de su madre, pero sin su fuerza interior. Ahora, sentado junto a su esposa, simplemente se veía débil. Cambió su peso de posición, evitando mi mirada, trazando patrones en la alfombra con su zapato. «La empresa necesita un camino claro hacia adelante», presionó Lorena. «Julián ha estado trabajando muy duro, y con todo lo que ha pasado, bueno, una sensación de seguridad sería buena para él, para todos nosotros». La implicación era clara. Mi tiempo había terminado. Mi dolor era un inconveniente. Un breve período de espera obligatorio antes de que pudiera comenzar el verdadero negocio.
El negocio de transferir el trabajo de mi vida a sus manos. No dije una palabra. Mi pena era un manto pesado y, en ese momento, estaba demasiado cansado para quitármelo y pelear. Simplemente asentí, y dejé que el silencio respondiera por mí. Tomaron mi silencio como un acuerdo, como la debilidad de un anciano en duelo. Cuando se fueron, Lorena me dio una palmadita en el brazo, un gesto de triunfo condescendiente. Cerré la puerta tras ellos, y el silencio aplastante de la casa volvió a precipitarse, más frío y pesado que antes. Pasaron unas cuantas semanas más. Las tarjetas de condolencia dejaron de llegar. Los vecinos dejaron de traer guisos. El mundo, al parecer, seguía adelante, y se esperaba que yo siguiera adelante con él. El shock de la pérdida había comenzado a retroceder, dejando atrás un dolor sordo y constante en mi pecho. Fue un martes por la mañana, mientras pagaba algunas facturas en mi estudio, que sonó el teléfono. Era Lorena. No había calidez en su voz esta vez, ningún fingimiento de preocupación. Era brusca, todo negocios. «Héctor, necesito hablar contigo sobre algo», dijo. Me recosté en mi silla de cuero, la que Mónica me había comprado para mi cumpleaños número 50, y escuché. «Julián y Mateo no están manejando esto bien», dijo ella con tono afilado. «El estrés ha sido inmenso. Están agotados. Todos lo estamos. Necesitamos irnos para procesar nuestro duelo adecuadamente». Podía escuchar el leve sonido de un televisor de fondo en su lado de la línea. No sonaba como una casa de luto. «Encontramos un viaje maravilloso», continuó. «Un mes en Europa, Italia, Francia. Sería tan sanador para nosotros, una oportunidad para reiniciar». Esperé a que llegara al punto, aunque ya sabía cuál era. «La cosa es, Héctor, que estamos un poco cortos de efectivo en este momento. Esperaba que pudieras autorizar una transferencia de la empresa. Un bono para Julián, tal vez, por todo su arduo trabajo. Digamos $50,000. Eso cubriría todo. $50,000 para unas vacaciones de duelo». La pura audacia de ello era asombrosa. Ella quería usar el dinero de la empresa por la que Mónica y yo habíamos sangrado y sacrificado, para financiar unas vacaciones de lujo, mientras el aroma de las flores del funeral de mi esposa apenas se había desvanecido de nuestro hogar. Algo dentro de mí, algo que había estado inactivo y enterrado bajo una montaña de tristeza, comenzó a agitarse. Era una ira fría y dura. Durante 40 años yo había sido el proveedor, el protector. Mónica había sido el corazón, la diplomática. Ella siempre suavizaba las cosas, siempre encontraba el punto medio. Pero ella se había ido. No quedaba punto medio, solo quedaba esta avaricia cruda y desvergonzada. Pensé en mis empleados, hombres y mujeres que habían estado conmigo durante décadas, que dependían de la empresa para su sustento. Pensé en las promesas que les había hecho y en la promesa que me había hecho a mí mismo de honrar lo que Mónica y yo habíamos construido. «¿No?», dije. La palabra fue tranquila, pero aterrizó en el silencio entre nosotros con la fuerza de un mazo. Hubo una pausa en su lado de la línea. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, con la voz cargada de incredulidad. «Dije que no, Lorena», repetí, y esta vez mi voz fue más fuerte, forjada en el fuego repentino de mi ira. «Los fondos de la empresa son para los negocios de la empresa, no para vacaciones». Ella balbuceó por un momento, totalmente tomada por sorpresa. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos pasado, esto se trata de la familia. Julián es tu hijo». «Julián recibe un salario generoso», dije, con voz nivelada. «Si quiere unas vacaciones, puede pagarlas él mismo». Podía escuchar su respiración aguda y entrecortada por la furia. «Te arrepentirás de esto, Héctor», siseó ella, y la línea se cortó. Coloqué el teléfono de nuevo en su base, con la mano perfectamente firme. La pelea había llegado antes de lo que esperaba, pero estaba listo para ella. No tuve que esperar mucho. Esa noche,
justo cuando el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el césped. Su auto chirrió al entrar en mi entrada. No se molestaron con el timbre esta vez. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Yo estaba en mi estudio y me levanté de mi escritorio cuando irrumpieron en la habitación. La cara de Lorena era una máscara de furia. Julián la seguía, luciendo miserable, con los ojos fijos en el suelo. ¿Qué fue eso en el teléfono hoy?, exigió Lorena con voz chillona. ¿Quién te crees que eres? Miré más allá de ella, directamente a mi hijo. Julián, dije con voz tranquila, ¿es esto lo que quieres? ¿Venir a mi casa y dejar que tu esposa me grite? Julián se estremeció pero no dijo nada. No podía mirarme. Esa fue su respuesta. Su silencio era su lealtad. Lorena dio un paso adelante, plantando sus manos en mi escritorio. Era más baja que yo, pero su rabia la hacía parecer más grande. No hables con él. Habla conmigo. Durante años nos hemos quedado atrás y hemos esperado. Esperado a que te retires, a que te hagas a un lado y dejes que la próxima generación se haga cargo. Hemos sido pacientes, hemos sido respetuosos. Sus palabras estaban tan desconectadas de la realidad que eran casi risibles, pero yo no me estaba riendo. Mónica era lo único que mantenía unida a esta familia. Con su suavidad, escupió ella con la voz goteando veneno. Ella siempre te estaba protegiendo, inventando excusas para tu terquedad. Ella era el amortiguador. Pero ahora ella se ha ido, Héctor. El amortiguador se ha ido. Y necesitas enfrentar la realidad. Esa empresa, esta casa, todo, le pertenece a Julián. Es su derecho de nacimiento. Tu tiempo ha terminado. Dejé que sus palabras colgaran en el aire, escuchándolas resonar en la habitación silenciosa. Y en ese momento miré a mi hijo, suplicándole con la mirada que hablara, que mostrara un destello de lealtad, de amor, de la decencia que su madre había intentado con tanto esfuerzo inculcarle. Él simplemente se quedó allí, una estatua silenciosa y miserable, un cómplice dispuesto de la crueldad de su esposa. Y fue entonces cuando lo supe. El dolor por mi esposa no desapareció, pero un nuevo sentimiento se instaló a su lado, frío y afilado como el vidrio. Era claridad. Los vi, realmente los vi, por primera vez. La familia que pensé que tenía era una ilusión. Un frágil tratado de paz mantenido por el amor ilimitado de una mujer. Ahora que ella se había ido, la guerra había comenzado, y acababan de demostrarme sin lugar a dudas que no habría prisioneros. Di un asentimiento lento y deliberado. Una nueva y fría determinación se instaló en mis huesos. Entiendo, dije suavemente. Entiendo completamente. La confrontación con Julián y Lorena dejó una cicatriz. No fue la ira lo que perduró, sino la profunda sensación de dislocación. Se habían parado en mi estudio, una habitación llena de toda una vida de recuerdos compartidos con Mónica, e intentaron declarar esa vida nula y sin valor. Habían intentado reducir mi existencia a una firma en un documento de transferencia. Esa noche, el sueño no ofreció escape. Me acosté en nuestra cama grande y vacía, escuchando la casa asentarse. Cada crujido y gemido era un recordatorio de su vacuidad. El lado de la cama de Mónica estaba frío. Estaba a la deriva, en una vida que ya no reconocía. Y sentí una necesidad abrumadora de encontrar mi rumbo, de anclarme a un tiempo donde las cosas tenían sentido, cuando el amor no era una negociación y la familia no era un campo de batalla. Eso fue lo que me llevó al ático a la mañana siguiente. El aire estaba fresco y quieto, oliendo a cedro y a décadas de recuerdos almacenados. La luz del sol entraba a través de la única ventana redonda en el extremo lejano, cortando un camino dorado a través del aire polvoriento, iluminando motas flotantes como pequeñas estrellas olvidadas. Todo allí arriba era parte de nuestra historia. El viejo caballito de madera al que le faltaba una oreja y que Julián había adorado. Pilas de discos de vinilo de nuestro noviazgo,
Una torre de revistas de naturaleza que siempre juré que volvería a leer algún día. Bajo una sábana blanca estaba la silueta fantasmal de la vieja mesa de costura de Mónica, donde había hecho el dobladillo a innumerables pantalones para un niño en crecimiento y cosido disfraces de Halloween con cuidado meticuloso. Subí aquí buscando consuelo, buscándola a ella. Necesitaba sentir la textura de nuestra vida juntos, recordarme a mí mismo que la fealdad de la noche anterior era una aberración, no la suma de nuestra existencia. Pasé mi mano sobre la madera lisa y gastada del caballito de madera. Una leve sonrisa tocó mis labios. Recordé los chillidos de risa de Julián, sus pequeñas manos agarrando las asas como si su vida dependiera de ello. ¿Cómo pudo ese niño alegre convertirse en el hombre silencioso y derrotado, que se quedó parado mientras su esposa intentaba derribarme? La pregunta quedó colgada en el aire polvoriento sin respuesta. Me adentré más en el ático hacia el rincón donde Mónica guardaba sus recuerdos personales. Había cajas llenas de álbumes de fotos, sus anuarios universitarios, contenedores cuidadosamente etiquetados con los proyectos de arte de la infancia de Julián. Me senté en un viejo baúl, el cuero crujiendo bajo mi peso, y abrí el álbum de fotos superior. Allí estábamos, jóvenes e imposiblemente optimistas el día de nuestra boda. Allí estaba Mónica sosteniendo a un pequeño Julián envuelto en el hospital, con el rostro resplandeciente de un amor tan feroz que parecía irradiar del papel brillante. Tracé el contorno de su rostro con mi dedo. Esto fue real. Esto sucedió. Este era el fundamento de mi vida. Pasé lo que parecieron horas allí, perdiéndome en los capítulos curados de nuestro pasado. Fue un viaje agridulce. Cada recuerdo feliz estaba ahora teñido con la tristeza de su ausencia y el dolor fresco de la traición de mi hijo. Mientras guardaba el último álbum, mi mano rozó una tabla del suelo suelta justo debajo de la estantería. Fue casi imperceptible, pero se movió ligeramente. La curiosidad, un sentimiento que no había experimentado mucho últimamente, me dio un empujón. Me arrodillé, las tablas del suelo gimiendo en protesta, y metí los dedos en la grieta. La tabla se levantó fácilmente y allí, anidada en el espacio oscuro de abajo, había una caja de madera. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, hecha de un cedro oscuro y rico con un pequeño pestillo de latón deslustrado. Nunca la había visto antes en mi vida. Este no era uno de los contenedores familiares llenos de adornos de Navidad o viejos registros de impuestos. Esto estaba escondido, deliberadamente. La saqué. Era más pesada de lo que parecía. Durante un largo momento simplemente la miré. Una extraña sensación de intrusión me invadió. Este era un secreto. El secreto de Mónica. Una parte de su vida que había decidido mantener completamente separada de mí. Mi primer instinto fue volver a ponerla para respetar su privacidad, dejar que los muertos guardaran sus misterios. Pero el eco de la voz de Lorena, sus crueles palabras sobre la suavidad de Mónica, me detuvo. Ella había intentado pintar una imagen de mi esposa como un alma simple y gentil, que me permitía todo. Pero Mónica era compleja, inteligente y evidentemente una mujer con secretos. Quizás entender su secreto me ayudaría a entender el desastre en el que se había convertido mi vida. Quizás, en algún lugar de esta caja, había una verdad que necesitaba saber. Con una sensación de inquietud que se sentía como un peso frío en mi estómago, llevé la caja hacia el rayo de luz solar. Me senté en el suelo, el polvo aferrándose a mis pantalones, y levanté el pestillo. El interior de la caja olía a flores secas y papel viejo. Encima había una gardenia prensada, marrón y quebradiza por el tiempo, su flor favorita. Debajo había una pequeña fotografía en blanco y negro de un hombre joven con cabello oscuro y ondulado, y una sonrisa confiada. No era yo. No era nadie que conociera. Y debajo de la foto había cartas. Docenas de ellas atadas en paquetes ordenados con una cinta de seda azul descolorida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo lento y pesado en el ático silencioso. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba el primer paquete. Los sobres estaban amarillentos,
Los sellos llevaban la imagen de un presidente desaparecido hacía mucho tiempo. Los matasellos eran de hace casi 50 años, del año antes de que Mónica y yo nos conociéramos. Desaté cuidadosamente la cinta y deslicé la primera carta de su sobre. El papel era fino, casi translúcido. La caligrafía era una escritura fuerte y masculina. La tinta se había desvanecido de negro a un gris suave. Mi queridísima Mónica, comenzaba. Sentí una punzada de algo que no podía nombrar. ¿Celos? ¿Intrusión? Seguí leyendo. La carta estaba bellamente escrita, llena de pasión y sueños compartidos, referencias a libros que ambos estaban leyendo y planes para un futuro juntos. Estaba firmada, «Por siempre tuyo, Arturo». Me senté allí durante mucho tiempo leyendo ese primer paquete. Era el retrato de una historia de amor apasionada y juvenil. Una parte de mí estaba herida, un aguijón primitivo al saber que ella había amado a alguien más tan profundamente. Pero otra parte más grande de mí sentía una profunda tristeza por ella. Por la razón que fuera, este amor había terminado, y ella lo había empacado, enterrándolo bajo las tablas del suelo de nuestra vida juntos. Casi me detuve allí. Casi até la cinta de nuevo alrededor de esas cartas. Las puse en la caja y la escondí de nuevo, dejando descansar a su fantasma juvenil. Pero mi mano, casi por su propia voluntad, volvió a meterse en la caja. Había otro paquete más pequeño en el fondo, atado con una cinta más oscura. Lo levanté. Mi sangre se heló. El matasellos en el sobre superior era claro. Estaba fechado 2 años después de que Mónica y yo nos casáramos. Mi mano, sosteniendo el segundo paquete más pequeño de cartas, temblaba. La cinta azul alrededor del primer paquete se había sentido como una reliquia de un romance juvenil y olvidado. Este, atado con una cinta oscura, casi negra, se sentía como un secreto que se había guardado durante mi matrimonio, durante nuestra vida juntos. La fecha en el matasellos, clara como una cicatriz, era del otoño de 1978, 2 años después de que me hubiera parado en un altar y prometido mi vida a Mónica y ella a mí, 2 años después de que hubiéramos comprado esta misma casa y soñado con llenar sus habitaciones con los sonidos de una familia. Con una sensación de pavor que era casi paralizante, deslicé la cinta. El papel se sentía diferente a los otros, más delgado, más frágil. La tinta en la página parecía más oscura, como si hubiera sido escrita con más presión, más urgencia. Desdoblé la primera página. Era de Arturo. Por supuesto que era de Arturo. Mi mente daba vueltas. Este no era un capítulo cerrado. Era una historia que había continuado escrita en los márgenes de la mía. Comencé a leer. Y el ático soleado y polvoriento se transformó en un tribunal donde toda mi vida fue puesta a juicio. Estas cartas eran diferentes del primer lote. La pasión juvenil se había ido, reemplazada por una melancolía profunda y dolorosa. Él escribía sobre su vida en otra ciudad, una vida que sonaba exitosa en la superficie, pero vacía en su núcleo. Escribió sobre haber visto una fotografía de Mónica y de mí en un periódico local una vez, en las páginas de sociedad después de un evento benéfico. Estaba sonriendo, escribió. Espero que fuera real. Por tu bien, realmente espero que lo fuera. Cada palabra era un dardo cuidadosamente dirigido, perforando la burbuja de mi matrimonio de 47 años. Me encontré cuestionando cada recuerdo, cada foto de vacaciones, cada risa compartida durante la cena, cada momento tranquilo que habíamos pasado juntos. Había estado pensando en él cuando me miraba. ¿Lo veía a él? Los cimientos de mi mundo, que ya habían sido fracturados por su muerte, ahora comenzaban a desmoronarse. Seguí leyendo, mi aliento atrapándose en mi pecho. Él escribió sobre su embarazo con Julián. No escribía con la alegría de un extraño, sino con el doloroso anhelo de alguien de adentro, que se veía obligado a quedarse en la acera. Sé que acordamos que era lo mejor, decía una carta. Acordamos que un niño merece un hogar completo,
un padre que esté presente. Pero Mónica, la idea de que mi hijo, nuestro hijo, llame padre a otro hombre, es un dolor que no puedo describir adecuadamente. Las palabras se volvieron borrosas. Tuve que leer la frase de nuevo. Mi hijo, nuestro hijo. Una ola fría me bañó, tan intensa que sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. No podía ser. Era un delirio. Los desvaríos de un hombre con el corazón roto que no podía dejar ir. Tenía que serlo. Pero la semilla de una duda terrible había sido plantada, y a medida que echaba raíces, enviaba zarcillos que envolvían cada recuerdo que tenía de mi hijo. Dejé caer la carta, y busqué frenéticamente en mi propia mente, buscando pruebas, cualquier cosa para refutar esto. Julián nunca se pareció mucho a mí. Era una broma familiar. Extraños, amigos, incluso mis propios padres solían decirlo. Es todo Mónica. Tiene los ojos de su madre, la sonrisa de su madre. Nadie dijo nunca que tuviera la barbilla de su padre o el andar de su padre. Siempre lo había descartado. Los niños son sus propias personas, me decía a mí mismo. Pero ahora esa simple observación se sentía como una pieza condenatoria de evidencia. Recordé la protección feroz, casi desesperada, de Mónica hacia él. Lo había visto como el amor ilimitado de una madre, pero ahora lo veía a través de una lente diferente. ¿Era amor o era culpa? ¿Lo estaba protegiendo del mundo o estaba protegiendo su secreto de mí? Un recuerdo específico surgió tan vívido como si estuviera sucediendo justo frente a mí. Julián tenía unos 16 años, luchando en la escuela, sin mostrar interés en el negocio de carpintería que yo esperaba que algún día heredara. Yo había sido duro con él una noche, frustrado por su falta de ambición. Mónica me había encontrado en mi estudio más tarde esa noche, con los ojos rojos de llorar. No puede evitar ser quien es, Héctor, me había suplicado. Él no es tú. No puedes esperar que lo sea. Solo por favor ámalo por quien es. En ese momento pensé que estaba hablando de su personalidad, sus intereses, pero ahora sus palabras tenían un nuevo significado escalofriante. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la última carta del paquete. El sobre era más delgado que el resto, conteniendo solo una hoja. El papel se sentía diferente, más pesado. La fecha era de la primavera de 1979, solo unos meses después de que naciera Julián. Esta era la pieza final. La carta era una despedida. Arturo escribió que se mudaba a la costa oeste, que ya no podía quedarse tan cerca. Era demasiado doloroso. Escribió que nunca la contactaría de nuevo, que la dejaba libre para vivir su vida. Y entonces lo vi. El párrafo final. Las palabras que actuarían como juez y jurado por el resto de mi vida. Las leí una vez, luego dos, luego una tercera vez, el significado cayendo sobre mí con la fuerza de un colapso físico. Sabe que iré a la tumba amándote, Mónica. Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el nombre de otro hombre. Nuestro pequeño niño. Incluso si lleva el nombre de otro hombre. La luz del sol que entraba por la ventana del ático pareció atenuarse. El aire se volvió espeso y pesado, imposible de respirar. El ático ya no era un santuario de recuerdos, era una tumba para la vida que pensé que tenía, para la mujer que pensé que conocía, para el hijo que pensé que era mío. El zumbido silencioso de la casa había desaparecido, reemplazado por un rugido en mis oídos. 47 años. 47 años de una mentira bellamente elaborada, meticulosamente mantenida. Cada fiesta de cumpleaños para Julián, cada rodilla raspada que había vendado, cada momento de orgullo en una obra escolar, cada dólar que había invertido en su futuro. Todo se repetía en mi mente, ahora manchado, recontextualizado en un gran engaño trágico. El dolor que sentía por Mónica se retorció en algo irreconocible. Todavía estaba allí, una profunda tristeza por la mujer que había perdido,
pero ahora estaba enredado con las espinas afiladas y amargas de la traición. ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O yo solo era el hombre conveniente y estable que podía darle a su hijo un nombre y un futuro? ¿El hombre que nunca lo sabría? La ira que había sentido hacia Lorena y Julián la noche anterior parecía trivial ahora, como el berrinche de un niño comparado con este terremoto. La suya era una avaricia simple y fea. Esto era una traición que redefinía toda mi existencia. La lucha ya no se trataba de una empresa. Ya no se trataba de dinero o de una casa. Se trataba de la verdad. Miré la carta en mi mano temblorosa. Las palabras parecían burlarse de mí desde la página. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro. Doblé la hoja de papel, la guardé en mi bolsillo y salí del ático, dejando atrás el fantasma de mi matrimonio en el polvo y la oscuridad. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza absoluta. Sabía cuál sería mi próxima llamada telefónica. Salir del ático fue como emerger de un cuerpo de agua profundo y oscuro. Me moví por mi propia casa como un espectro, mis pies silenciosos sobre las alfombras lujosas. Las fotos en las paredes, antes fuentes de consuelo, ahora se sentían como acusaciones. Cada foto sonriente de Julián, de nuestra familia, era un monumento a una mentira. La fría determinación que se había instalado en mis huesos en el ático no era un sentimiento de ira. Era algo más pesado, algo más definitivo. Era la sensación de un cimiento cediendo y la sombría determinación de construir algo nuevo sobre los escombros. Algo basado en la verdad, sin importar cuán brutal pudiera ser esa verdad. Tomé las llaves de mi auto de la mesa del recibidor y salí por la puerta, dejando atrás la casa y su silencio sofocante. El viaje hacia la ciudad fue automático. Mis manos conocían la ruta, pero mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia releyendo las palabras en esa única hoja de papel condenatoria. La ciudad que había visto crecer, la ciudad donde había construido mi negocio y mi vida, me parecía ajena ahora. Los monumentos familiares, los edificios cuyos interiores mi empresa había elaborado, no significaban nada. Eran solo ladrillo y acero, un telón de fondo para una vida que ya no estaba seguro de haber vivido realmente. La oficina de Francisco Castillo estaba en uno de los edificios más antiguos y distinguidos del centro, un lugar de granito y latón pulido, que proyectaba un aura de permanencia y estabilidad. Era exactamente lo que necesitaba. Francisco había sido mi abogado durante casi 40 años, pero era más que eso, era mi amigo. Él y su esposa habían estado en nuestra boda. Yo era el padrino de su hijo mayor. Él había sostenido a Julián de bebé en su bautizo, haciéndolo rebotar en su rodilla. Él era la única persona en la tierra en la que podía confiar con esto. Su secretaria, una mujer amable que había estado con él durante décadas, me hizo pasar a su oficina con una sonrisa triste y cómplice. Ella sabía lo de Mónica, por supuesto. Toda la ciudad lo sabía. Probablemente pensó que mi visita era para arreglar el patrimonio de mi esposa, si tan solo fuera así de simple. La oficina de Francisco era un santuario de orden. Estanterías de piso a techo llenas de volúmenes de leyes encuadernados en cuero. Un gran escritorio de caoba impecablemente organizado y el leve y agradable olor a papel viejo y aceite de limón. Se levantó de su silla cuando entré, con el rostro marcado por una preocupación genuina. Era un hombre de mi edad con la cabeza llena de cabello plateado y ojos que eran a la vez amables e increíblemente agudos. Vio algo en mi expresión que iba más allá del simple dolor. «Héctor», dijo, con voz suave. Rodeó el escritorio y me apretó el hombro. «Lo siento mucho. He tenido la intención de llamar. ¿Cómo lo estás llevando?» No podía responder a esa pregunta. ¿Cómo lo estaba llevando? Me sentía como un edificio que había sido vaciado por un terremoto, todavía en pie pero estructuralmente inestable, listo para colapsar en polvo ante el más mínimo temblor. En lugar de hablar, simplemente asentí y caminé hacia su escritorio. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el pequeño paquete de cartas.
las atadas con la cinta oscura. Las coloqué directamente en el centro de su secante de escritorio pulido. Francisco miró de mi cara a las cartas, una pregunta en sus ojos. Se sentó lentamente, su mirada nunca dejando la mía. «¿Qué es esto, Héctor?», preguntó. Respiré hondo. La primera respiración que sentí que llegaba al fondo de mis pulmones en todo el día. «Eso», dije, con la voz ronca. «Es una complicación». Procedí a contarle todo. Le conté sobre el ático, sobre la caja, sobre los 2 paquetes de cartas. Hablé en un tono bajo y monótono, relatando los hechos como si fuera un testigo describiendo un accidente de tráfico. Mantuve mis emociones encerradas herméticamente. Si dejaba que se mostrara incluso una grieta, sabía que me haría pedazos. Le conté sobre Arturo, sobre las cartas escritas antes de conocer a Mónica, y luego sobre las escritas después. Mientras hablaba, Francisco escuchó sin interrupción. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Toda su atención en mí. Ya no era solo un amigo ofreciendo consuelo. Era un abogado, absorbiendo información, evaluando una situación. Cuando llegué a la carta final, la escrita después del nacimiento de Julián, no pude simplemente resumirla. Tuve que decir las palabras en voz alta para darles peso en la silenciosa habitación revestida de madera. La última fue una despedida, dije, con la voz apenas un susurro. Dijo que se mudaba, y terminó con esta frase. Miré a Francisco directamente a los ojos. Escribió: «Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el nombre de otro hombre». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas y obscenas. El único sonido era el tic-tac silencioso de un reloj de pie en la esquina de la habitación. Francisco, un hombre que se ganaba la vida con las palabras, se quedó sin habla. Lentamente se reclinó en su silla, cerrando los ojos por un momento, mientras absorbía el impacto devastador total de lo que acababa de decirle. Estaba procesando no solo las posibles ramificaciones legales, sino la traición de 47 años a su amigo. Cuando abrió los ojos de nuevo, la amabilidad todavía estaba allí, pero ahora estaba superpuesta con la intensidad enfocada de un abogado. No ofreció lugares comunes ni condolencias vacías. Hizo la única pregunta que importaba. «¿Qué quieres hacer, Héctor?». Este fue el momento en que mi plan, que había sido una cosa informe e instintiva nacida del shock y el dolor, comenzó a solidificarse. «Primero», dije, mi voz ganando fuerza, «necesito saberlo con seguridad. Necesito una prueba legal absoluta e innegable. Necesito una prueba de ADN». Francisco asintió lentamente. «Ese es el primer paso lógico. Pero es complicado. No podemos obligar a Julián a proporcionar una muestra sin levantar sospechas. Tiene que hacerse discretamente, a través de ADN abandonado». «¿ADN abandonado?», pregunté. «Algo que él deje atrás», explicó Francisco. «Una taza de café de la que beba, una servilleta, un cabello de un peine. Algo que podamos recolectar sin su conocimiento y enviar a un laboratorio de reputación. Será admisible más tarde si establecemos una cadena de custodia clara». Pasamos la siguiente media hora haciendo una lluvia de ideas, los dos encorvados sobre su escritorio, como generales planeando una campaña. La tormenta emocional de las últimas 24 horas se estaba canalizando en una estrategia fría y dura. Fue un alivio concentrarse en la logística, en los pasos prácticos de un plan. Me impedía pensar en el abismo que se había abierto en mi pasado. Acordamos un método, una forma de llevar a Julián y Mateo a mi casa para una supuesta charla preliminar. Una forma de asegurar lo que necesitábamos. «Muy bien», dijo Francisco tomando notas en un bloc legal. «Podemos poner eso en marcha». Me miró con expresión seria. «¿Y cuál es el segundo paso, Héctor? Después de que sepas con seguridad, ¿qué pasa entonces?». Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre su escritorio. «Segundo», dije, y mi voz era fría como el hielo. «Vas a llamar a Lorena.
Vas a decirle que estoy listo para discutir el futuro de la empresa y la herencia. Vas a programar la reunión oficial de herencia que ella ha estado exigiendo. Quiero que entren en esa habitación sintiéndose seguros. Quiero que sientan que ya han ganado. Quiero que pongan cada una de sus cartas codiciosas sobre la mesa. Y entonces, y solo entonces, les mostraremos nuestra mano. Francisco me miró durante un largo momento, un destello de preocupación por su viejo amigo en sus ojos, pero también vio la determinación inquebrantable. Dio un único asentimiento firme. Muy bien, Héctor, dijo. Dejemos que pongan su propia trampa. Estaremos listos cuando lo hagan. Cuando salí de su oficina y volví al sol de la tarde, el mundo todavía se sentía ajeno, pero ya no me sentía como un fantasma en él. Tenía un propósito. El reajuste silencioso había comenzado. Los días que siguieron a mi reunión con Francisco fueron una extraña paradoja. En la superficie, mi vida era una rutina tranquila de duelo. Me despertaba, hacía café para uno y caminaba por las habitaciones silenciosas de mi casa. Pero bajo esa superficie tranquila, se libraba una guerra metódica y silenciosa. Comenzó con una llamada telefónica. Mi mano estaba firme mientras marcaba el número de Julián. Era hora de poner la trampa. Lorena respondió, con voz aguda y sospechosa. ¿Qué pasa, Héctor? Entoné mi propia voz para que sonara cansada y conciliadora. ¿Lorena? ¿Hola? Esperaba hablar con Julián. Hubo un sonido amortiguado mientras ella pasaba el teléfono, y luego la voz vacilante de Julián apareció en la línea. Papá, Julián, comencé, dejando que un suspiro se filtrara en mis palabras. He estado pensando en nuestra última conversación, y tenías razón. Tu madre siempre suavizaba las cosas. No he sido justo contigo, con ninguno de ustedes. Dejé eso colgado en el aire. En el otro extremo, solo hubo silencio, pero casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, la sospecha luchando con su deseo de que esto fuera cierto. Esperaba, continué, que tú y Mateo pudieran venir a cenar este viernes. Solo nosotros tres, sin abogados, sin presión. Quiero hablar para aclarar el aire antes de que tengamos cualquier reunión formal. Quiero entender lo que necesitan. Podía escuchar a Lorena susurrando urgentemente de fondo. Se lo estaba tragando. Ella veía esto como la primera grieta en la presa, el comienzo de mi rendición. Julián finalmente habló, con la voz llena de un alivio tentativo. Sí, papá. Eso suena bien. Estaremos allí. Colgué el teléfono y me quedé un largo momento en la cocina tranquila. El primer movimiento se había hecho. Mientras me preparaba para la cena, Francisco estaba fortificando nuestra posición. Trabajaba con una eficiencia tranquila e implacable que siempre había admirado. Pasamos horas en su oficina, una sala de guerra de papel y precedentes. Repasamos cada documento que constituía el trabajo de mi vida. Los artículos de incorporación de Interiores Callahan, los estatutos de la empresa que yo mismo había escrito hace 40 años, las escrituras de cada propiedad y la compleja red de fideicomisos que Mónica y yo habíamos establecido para proteger nuestros activos. El genio de Francisco estaba en ver las conexiones, las cláusulas y subcláusulas que podían aprovecharse. Señaló una línea en el estatuto corporativo, una cláusula en la que Mónica había insistido. Estipulaba que un interés mayoritario en la empresa solo podía transferirse a un heredero de sangre directo. En ese momento, parecía una pieza sentimental estándar de texto legal. Ahora era un muro de escudos. Revisamos el testamento de Mónica y el mío. Eran documentos reflejados, cada uno dejando todo al cónyuge sobreviviente, y luego a nuestro hijo, Julián Callahan. El nombre estaba allí en blanco y negro, pero Francisco encontró nuestra apertura. Los testamentos se basaban en la definición legal de un hijo, una definición que podía ser desafiada. Estaba construyendo una fortaleza piedra legal por piedra legal, asegurando que cuando llegara la tormenta fuéramos intocables. Mientras tanto, la impaciencia de Lorena crecía. Llamaba a la oficina de Francisco 3,
luego 4 veces al día. Su tono cambió de exigente a condescendientemente dulce, convencida de que estaba a solo unos pasos de la línea de meta. «Francisco, querido», arrullaba a su sufrida secretaria, «solo dile a Héctor que estamos listos cuando él lo esté. No queremos alargar esto para él. Debe ser tan difícil a su edad». Francisco simplemente sonreía, tomaba el mensaje y continuaba su trabajo. Su arrogancia la estaba cegando, y esa era nuestra mayor ventaja. Llegó la noche del viernes. Puse la mesa del comedor, la que solo usábamos para ocasiones especiales. Usé la vajilla favorita de Mónica y pulí la plata. Cociné pollo asado, la comida favorita de Julián desde que era niño. Todo el ejercicio fue una actuación surrealista. Me sentí como un actor en un escenario interpretando el papel del padre benevolente para una audiencia de 2. Llegaron a las 7 en punto. Julián parecía nervioso, pero Mateo, mi nieto, entró con un aire de aburrimiento intocable, ya desplazándose en su teléfono. La cena fue un ejercicio de tensión. Mantuve la conversación ligera, contando viejas historias sobre los primeros días de la empresa, evitando cuidadosamente cualquier mención de Mónica. Hablé sobre un nuevo proyecto por el que estábamos licitando, una gran renovación de hotel en el centro. Estaba tratando de proyectar una imagen de un hombre que todavía tenía el control, todavía vital, pero quizás listo para considerar un futuro con menos responsabilidad. Podía ver a Julián relajándose ligeramente, comenzando a creer la ficción que estaba tejiendo. Mateo apenas levantó la vista de su teléfono. Le servía a Julián un vaso de agua de una jarra. Lo vi levantarlo, sus huellas dactilares claras en la superficie lisa y fresca. Lo vi tomar un trago largo. Mi corazón era una piedra en mi pecho. Este hombre, este extraño que me había llamado padre, toda su vida estaba bebiendo mi agua en mi mesa, mientras yo planeaba demostrar que no era mi hijo. Era una traición, lo sabía, pero era necesaria. Una respuesta a una traición mucho más profunda y antigua, que todavía resonaba en mi alma. Después de una hora tensa de charla trivial, se excusaron y se fueron. Los acompañé a la puerta, estreché la mano de Julián y le dije que esperaba nuestra reunión oficial. «Creo que podemos llegar a un acuerdo muy justo», dije, mirándolo a los ojos. Él asintió con entusiasmo, con una sonrisa esperanzada en el rostro. No vio el hielo en mi mirada, solo vio lo que quería ver. En el momento en que las luces traseras de su auto desaparecieron por la entrada, mi actuación terminó. Volví al comedor. Allí estaba el vaso, sentado en la mesa medio lleno de un espécimen perfecto. Siguiendo las instrucciones meticulosas de Francisco, me puse un par de guantes de látex. Recogí cuidadosamente el vaso sosteniéndolo por el tallo. Lo coloqué en una bolsa de evidencia grande y sellable. Tomé un marcador permanente y escribí la fecha, la hora y el nombre de Julián en la bolsa. El acto fue tan clínico, tan distante, que se sintió como algo de un drama criminal de televisión. Este objeto pequeño y ordinario ahora tenía el poder de confirmar mis peores temores o exponerme como un viejo tonto paranoico. A la mañana siguiente, conduje a un servicio de mensajería privado y envié el paquete al laboratorio que Francisco había designado, una instalación muy respetada en otro estado. No quedaba nada por hacer ahora más que esperar los resultados y prepararse para la confrontación final. La fortaleza estaba construida. La evidencia estaba en camino. El escenario estaba listo. La semana que esperé los resultados del laboratorio fue la más larga de mi vida. El tiempo parecía estirarse y deformarse cada día, una eternidad de suspenso silencioso y agonizante. Existía en un estado de limbo, suspendido entre dos realidades insoportables. En una, la vida que había construido con la mujer que adoraba era una mentira. En la otra, yo era un anciano paranoico y afligido, profanando la memoria de mi esposa con una sospecha monstruosa. No estaba seguro de cuál era peor. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se encogía en mi pecho, un pájaro frenético golpeando contra mis costillas.
pero siempre era un vendedor telefónico o un vecino llamando para ofrecer condolencias que ahora sentía que pertenecían a la vida de otro hombre. Pasé la mayor parte de mi tiempo en mi estudio. Se sentía como el epicentro de mi nueva realidad. Era la habitación donde Lorena había lanzado su desafío, y la habitación donde había hecho la llamada a Francisco, poniendo estas ruedas en movimiento. Me sentaba en mi sillón de cuero durante horas, mirando por la ventana al viejo roble en el patio trasero. Mónica y yo lo habíamos plantado cuando Julián era solo un niño. Miraba sus hojas, ahora teñidas con los primeros toques dorados del otoño, bailar en el viento. Todo era igual que siempre, y sin embargo todo era diferente. El mundo exterior continuaba su rutina plácida, completamente inconsciente de que mi propio mundo estaba a punto de colapsar. Entonces, un jueves por la tarde, sonó el teléfono. El sonido fue diferente esta vez, más agudo, más definitivo. Supe con una certeza que me heló hasta los huesos que esta era la llamada. Dejé que sonara 3 veces, un pequeño ritual tonto para retrasar lo inevitable. Finalmente, levanté el auricular. Mi mano estaba resbaladiza por un sudor frío. ¿Hola?, dije, mi voz sorprendentemente firme. Era Francisco. Podía escuchar el tono profesional cuidadoso en su voz, la calma practicada de un hombre a punto de dar noticias que alteran la vida. No perdió el tiempo con cortesías. Dijo que acababa de recibir el correo electrónico del laboratorio. Dijo que tenía el informe frente a él. Mientras comenzaba a hablar, el mundo fuera de mi ventana pareció desvanecerse. Todo mi universo se comprimió en el receptor de plástico negro presionado contra mi oreja, y la voz tranquila y mesurada en el otro extremo de la línea. Me concentré en el intrincado grano de la madera de mi escritorio, trazando los patrones arremolinados con mis ojos. Mis nudillos estaban blancos donde agarraba el teléfono. Mi respiración era una prisionera en mi pecho. Sentí un temblor comenzar en mi mano, una manifestación física de las placas tectónicas de mi vida desplazándose debajo de mí. Me estaba preparando para un impacto, para un golpe definitivo final que destrozaría mi sospecha o la confirmaría. No escuché todas las palabras de Francisco. Escuché frases, jerga científica que se sentía clínica y brutal. Cadena de custodia verificada, marcadores genéticos, análisis comparativo, y luego las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Héctor, lo escuché decir, con la voz llena de una tristeza suave. La probabilidad de paternidad es 0%. 0%. El número era tan absoluto, tan final. No había lugar para la duda, ninguna pizca de esperanza a la que aferrarse. Era la ecuación matemática de una mentira. El temblor en mi mano se detuvo. El rugido en mis oídos se desvaneció en un profundo silencio resonante. La última esperanza desesperada de que todo esto fuera un terrible malentendido, de que las cartas fueran una ficción, de que mi paranoia fuera un síntoma de duelo, se desvaneció por completo. Era verdad, todo ello. La vida que había vivido durante los últimos 47 años era la historia de otra persona. Una extraña calma me invadió. No era paz. Era la quietud inquietante que viene después de que ha pasado una tormenta devastadora, sin dejar nada más que restos a su paso. El dolor todavía estaba allí, un vasto dolor hueco en mi pecho, pero ya no era una fuerza caótica y abrumadora. Se había cristalizado en algo duro, frío y pesado, algo que podía cargar. Había perdido a mi esposa. Había perdido al hijo que pensaba que era mío. Había perdido mi propio pasado. Al perderlo todo, había perdido mi miedo. Mi tristeza se había convertido en mi armadura. Mi traición se había convertido en mi espada. Ya no era la víctima de una mentira de 47 años. Ahora era el agente de su revelación. Era el guardián de una verdad terrible y purificadora. Francisco todavía estaba hablando al otro lado de la línea, su voz un murmullo preocupado. Probablemente me estaba preguntando si estaba bien, preguntándome qué quería hacer a continuación. Levanté la mirada del escritorio y miré al otro lado de la habitación hacia una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. Era de Julián, de 10 años,
sosteniendo orgullosamente una trucha que había atrapado en un viaje de pesca que habíamos hecho. Sentí una punzada de tristeza genuina, no por mí, sino por ese niño pequeño, el niño que nunca conoció a su verdadero padre y que había sido criado en una jaula dorada de engaño. Pero el sentimiento pasó. Ese niño se había ido. En su lugar había un hombre débil que se había quedado parado y había visto a su esposa intentar despojarme de mi dignidad. Me puse el auricular de nuevo en la oreja. Francisco se había quedado en silencio, esperando mi respuesta. Tomé una respiración lenta y constante. Mi voz cuando hablé no era la voz de un marido afligido o un padre traicionado. Era tranquila, clara y desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre dando una orden de la cual no había apelación. Procede con la reunión, Francisco. El día de la reunión, conduje a la oficina, la sede de Interiores Callahan, el edificio que había comprado y reformado yo mismo hace 30 años. Caminé por el taller principal, un lugar que siempre se había sentido más como un hogar que cualquier otro lugar. El olor familiar a roble recién cortado y barniz llenaba el aire. Algunos de mis empleados más antiguos, hombres que habían estado conmigo desde el principio, me dieron asentimientos solemnes y respetuosos. Sabían lo de Mónica. Sabían que este era un momento difícil. No tenían idea de que estaba a punto de convertirse en una guerra. Sentí una oleada de ira protectora. Este lugar, esta gente, este era mi legado. No era algo para ser entregado como una baratija en un testamento. La sala de juntas estaba en el último piso, un gran espacio iluminado por el sol con una ventana de piso a techo, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que amaba. En el centro de la habitación estaba la mesa. Era mi obra maestra, elaborada a partir de una sola losa masiva de nogal negro, que yo mismo había conseguido hace 20 años. A mis mejores hombres les había llevado 6 meses terminarla y pulirla hasta obtener un brillo similar al de un espejo. Era una mesa para constructores, para creadores, para personas que entendían el valor del trabajo duro. Cuando llegaron, entraron no como familia, sino como un grupo de asalto. Lorena lideraba el camino vestida con un traje de poder nítido y ridículamente caro, sus tacones haciendo clic decisivamente en el piso de madera. Miró alrededor de la habitación con ojo de tasador, con una mirada de propiedad ya en su rostro. Julián la seguía como una sombra, con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Y luego venía Mateo, mi nieto, que ni siquiera se molestó en quitarse los auriculares. Se dejó caer en una de las lujosas sillas de cuero en el extremo lejano de la mesa e inmediatamente se absorbió en su teléfono, un príncipe aburrido esperando su coronación. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, y esperé. No tuve que esperar mucho. Lorena colocó una carpeta gruesa encuadernada en cuero sobre la mesa con un golpe teatral. Ella fue quien comenzó la reunión. «Héctor», comenzó ella con la voz convertida en un ronroneo suave y ensayado. «Gracias por aceptar esto. Sé que este es un momento difícil para todos nosotros». «¿Mónica?» Bueno, Mónica hubiera querido una transición suave y sin problemas, por el bien de la familia y por el bien de la empresa. La invocación del nombre de mi esposa fue una profanación. Mónica se habría horrorizado. Pero lo dejé pasar. Dejé que jugara su mano. Mi rostro permaneció como una máscara tranquila y neutral. Ella abrió la carpeta. «Me he tomado la libertad», dijo, «de preparar un plan de transición estratégico, un documento con visión de futuro para asegurar la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de Interiores Callahan». Deslizó un folleto brillante e impreso profesionalmente a través de la mesa hacia mí. No lo toqué. Solo la miré esperando. Se aclaró la garganta y se lanzó a su actuación. Fue una clase magistral en jerga corporativa, una cascada de palabras vacías como sinergia, apalancamiento de activos y transferencia generacional de liderazgo. Habló de la supuesta visión de Julián para la empresa, una visión que yo sabía con certeza, que no se extendía más allá del próximo juego de golf.
Entonces llegó al meollo del asunto. Las demandas. Primero, dijo señalando un gráfico en su carpeta, es la transferencia de capital. Para asegurar que Julián tenga el mandato que necesita para liderar eficazmente, estamos proponiendo una transferencia del 80% de las acciones de la empresa a su nombre. Esto asegurará el legado de los Callahan para la próxima generación, para Mateo. Hizo un gesto vago hacia nuestro nieto, que ahora estaba viendo algún video en su teléfono, ajeno a todo. Por supuesto, continuó pasando una página. Hemos preparado un generoso paquete de jubilación para ti, Héctor. Una pensión que está muy por encima del estándar de la industria para un fundador que se retira. Te permitirá vivir con total comodidad, sin las cargas diarias de dirigir un negocio a tu edad. Mi mirada parpadeó hacia Julián. Estaba mirando intensamente una mancha de agua, y era demasiado cobarde para siquiera mirar al hombre al que estaba a punto de atropellar. Sentí una breve y aguda punzada de algo que podría haber sido lástima. Pasó rápidamente. Finalmente, Lorena llegó al último punto, el más personal. Y luego está la casa, dijo, su voz suavizándose en un tono de falsa simpatía. Es una propiedad magnífica, una verdadera finca familiar, pero es demasiado grande para una sola persona. Necesita la vida y la energía de una familia. Creemos que es mejor que la casa sea transferida a Julián y a mí. Ya hemos buscado algunas comunidades de retiro de alta gama encantadoras para ti. Algunas de ellas incluso tienen campos de golf. Cerró la carpeta con un chasquido final nítido. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Su actuación había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, su máscara de profesionalismo cayendo para revelar la fría y dura avaricia debajo. Sus ojos eran como trozos de granito. Su sonrisa había desaparecido. Así que seamos claros, Héctor, dijo con voz baja y afilada. Mónica ya no está aquí para suavizar las cosas. Ella no está aquí para protegerte. Esta es la nueva realidad. Firmarás los papeles. Transferirás la empresa a mi hijo y entregarás las llaves de la casa. Aceptarás la pensión que hemos ofrecido y aprenderás a valerte por ti mismo. Es el orden natural de las cosas. Lo viejo deja paso a lo nuevo. Se reclinó en su silla, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. El ultimátum fue entregado. El silencio que siguió fue pesado y expectante. Julián todavía se negaba a mirarme. Mateo, sintiendo un cambio en la atmósfera de la habitación, finalmente levantó la vista de su teléfono con un destello de interés en sus ojos. Todos me miraron, esperando que me rompiera, que discutiera, que suplicara. Estaban esperando que el anciano derrotado aceptara su destino. Sostuve su mirada durante un largo y silencioso momento. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Luego di un asentimiento lento, casi imperceptible. Mi expresión era ilegible, y busqué a mi lado mi propio maletín. Era mucho más delgado que el de ella. Dejé que sus últimas palabras colgaran en el aire, permitiendo que todo el peso de su arrogancia y crueldad se asentara en la habitación. Miré el rostro triunfante de Lorena, la patética negativa de Julián a mirarme a los ojos, el desinterés casual de Mateo. Habían presentado su visión de mi futuro, un declive tranquilo y gestionado hacia la irrelevancia. Me habían leído mi sentencia y ahora esperaban mi rendición. Una lenta sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa de calidez o diversión. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el tablero con perfecta claridad y sabe que su oponente acaba de cometer un error fatal e irreversible. La sonrisa pareció poner nerviosa a Lorena. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿Qué es tan gracioso?», espetó ella, su voz perdiendo algo de su confianza anterior. Ignoré su pregunta y miré mi propio maletín, el maletín de cuero delgado que había estado a mi lado durante 30 años. Descansé mi mano sobre él. «Esa fue una presentación muy completa, Lorena», dije, mi voz tranquila y uniforme, un lago plácido en medio de su huracán. «Muy detallada, pero parece que has pasado por alto algunas cosas.
Hice una pausa. Luego levanté la mirada para encontrar la suya. También tengo algunos documentos que creo que debemos considerar antes de que se tomen decisiones. Como si fuera una señal, justo cuando la última palabra salió de mis labios, hubo un golpe firme y deliberado en la puerta de la sala de juntas. El sonido no fue fuerte, pero en el tenso silencio de la habitación, fue tan impactante como un disparo. Lorena se estremeció. Julián saltó ligeramente en su asiento. Incluso Mateo levantó la vista de su teléfono, su expresión aburrida reemplazada por una de sorpresa. Fui el único que no reaccionó. Lo había estado esperando. «Adelante», dije, mi voz llegando fácilmente al otro lado de la habitación. La puerta se abrió y Francisco Castillo entró. Era la imagen del profesionalismo tranquilo, vestido con un traje gris perfectamente confeccionado, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Su rostro era una máscara tranquila y neutral, sin revelar nada, pero su presencia cambió inmediatamente la gravedad en la habitación. Esta ya no era solo una discusión familiar hostil. Este era un procedimiento legal. Llevaba un hermoso maletín de cuero muy usado, del tipo que contenía documentos importantes, del tipo que contenía consecuencias. Los ojos de Lorena se clavaron en Francisco, luego en el maletín. La sonrisa triunfante se desvaneció por completo, reemplazada por una mirada de aguda y repentina confusión. Una arruga de sospecha apareció entre sus cejas. Esto no era parte de su guión. Este era un personaje inesperado entrando en su escenario, y ella no conocía sus líneas. Vi el destello de reconocimiento y luego pánico en los ojos de Julián. Sabía exactamente quién era Francisco. Sabía que Francisco no era solo un abogado cualquiera. Era mi abogado, mi amigo, un hombre de integridad intachable y habilidad formidable. Julián se hundió un poco más en su silla, como si intentara hacerse un objetivo más pequeño. Francisco cerró la puerta silenciosamente detrás de él, el clic del pestillo resonando en la habitación silenciosa. Caminó hacia la mesa con un paso firme y sin prisas. Asintió una vez, un gesto de profundo respeto hacia mí. «Héctor», dijo, con voz tranquila y clara. Luego sacó la silla a mi lado y se sentó. Colocó su maletín sobre la mesa de nogal pulido, no con un golpe, sino con un peso suave y deliberado. El sonido fue tranquilo, pero fue el sonido de un guante siendo arrojado. El equilibrio de poder en la habitación acababa de cambiar fundamental e irreversiblemente. Francisco abrió su maletín y los suaves clics de los pestillos fueron los únicos sonidos en la habitación. No sacó una gran pila de papeles. Sacó una sola y delgada carpeta. La colocó sobre la mesa frente a él, pero no la abrió. Cruzó las manos sobre ella y dirigió su mirada tranquila y firme no a mí, sino a Lorena. «Señora Callahan», comenzó, con voz impecablemente educada. «He revisado la propuesta que ha preparado. Es exhaustiva». Lorena, desequilibrada pero intentando recuperar el control, entrecerró los ojos. «Es una transferencia generacional estándar, Francisco. Seguramente has visto cientos de ellas. Ahora, si solo aconsejas a Héctor sobre las líneas de firma relevantes, podemos concluir esto». Francisco ofreció una leve sonrisa, casi imperceptible. «Una transferencia de esta magnitud nunca es estándar», dijo suavemente. «Se trata de algo más que solo activos y capital. Se trata de legado, se trata de herencia, se trata de la continuación de un linaje de sangre. Estos eran asuntos de gran importancia tanto para Héctor como para la difunta señora Callahan, cuando redactaron los documentos fundamentales para su patrimonio. Ante la mención del linaje de sangre, un destello de algo ilegible cruzó el rostro de Lorena. Impaciencia, confusión. «¿De qué estás hablando?», exigió ella. Francisco abrió la carpeta. Deslizó una sola hoja de papel, una copia de los estatutos corporativos originales de Interiores Callahan. Le dio la vuelta y la empujó a través de la mesa. Su dedo señaló un párrafo específico. «Me gustaría llamar su atención sobre el artículo 7, sección B», dijo.
Una cláusula en la que la propia señora Mónica Callahan insistió, creo. Especifica que un interés mayoritario en la empresa, en caso de jubilación o fallecimiento del fundador, debe pasar a un descendiente lineal directo del linaje Callahan. Luego sacó un segundo documento, más grueso y encuadernado en azul. Y esto, dijo manteniendo su voz nivelada, es el fideicomiso de la familia Callahan, que gobierna la disposición de todos los activos personales, incluido el hogar familiar. El lenguaje aquí, en la página 12, párrafo 4, es aún más específico. Nombra al único beneficiario después del fallecimiento de ambos fundadores, como la descendencia legítimamente engendrada de Héctor Callahan. Descendencia legítimamente engendrada. Heredero de sangre. Estos no son términos sentimentales, señora Callahan. Son directivas legalmente vinculantes. Lorena miró los documentos, con una mirada de horror naciente en su rostro. Finalmente comenzaba a entender que esto no era una negociación. Esto era una ejecución. Esto es ridículo, tartamudeó, su voz elevándose. Julián es su hijo. Es lo mismo. Pero la mirada de Francisco era inquebrantable. A los ojos de la ley y en el lenguaje preciso de estos documentos, es lo único que importa, dijo. Y debido a la absoluta importancia de esta cláusula, se requirió una pieza final de diligencia debida antes de que se pudiera considerar cualquier transferencia. De la carpeta, Francisco sacó un último artículo. Era un sobre blanco largo y sellado de un laboratorio certificado. Parecía estéril, oficial y totalmente aterrador. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Como ejecutor del patrimonio, y para asegurar que estamos en pleno cumplimiento con los términos explícitos del fideicomiso, estaba legalmente obligado a confirmar la legitimidad del beneficiario, dijo Francisco. Abrió el sobre con un pequeño abrecartas. El sonido del papel rasgándose fue un desgarro agudo en la tela del silencio. Sacó una sola hoja de papel cubierta de datos técnicos y certificaciones legales. La escaneó por un momento, con el rostro impasible. Luego levantó la vista, moviendo su mirada de Lorena a Julián, quien ahora parecía estar a punto de enfermarse físicamente. Francisco se aclaró la garganta. Este es el informe certificado de un análisis de comparación genética, declaró. Los resultados son concluyentes. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara sobre ellos, una presión aplastante e insoportable. Y luego asestó el golpe fatal final. El análisis confirma con una certeza del 99.999% que Julián Callahan no comparte marcadores genéticos con Héctor Callahan. La probabilidad de paternidad, dijo con voz plana y desprovista de emoción, es 0%. El mundo se detuvo. Durante 5 segundos completos. El único sonido fue el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces estalló el caos. Lorena se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente contra el suelo. ¡Mentiras!, chilló, su rostro contorsionado en una máscara de pura rabia. ¡Esto es un truco! ¡Lo falsificaste! Es un viejo amargado tratando de engañar a su propio hijo. Pero su histeria era un sonido hueco, porque una mirada a Julián contaba la verdadera historia. No gritó, no protestó, simplemente colapsó. Todo el color se drenó de su rostro, dejándolo de un blanco ceroso y fantasmal. Su boca colgaba ligeramente abierta, un "oh" silencioso de devastación absoluta. Me miró fijamente, pero sus ojos estaban vacíos, sin ver nada. Parecía un hombre cuyo esqueleto entero acababa de ser vaporizado, dejando solo una cáscara hueca de piel y ropa para desplomarse en una silla. Los cimientos de toda su vida, su nombre, su identidad, habían sido borrados en una sola frase. Incluso Mateo estaba congelado, su teléfono olvidado en su mano, su mandíbula floja por la incredulidad. El príncipe acababa de descubrir que era un mendigo. Francisco esperó pacientemente a que la diatriba de Lorena se quedara sin vapor. Cuando ella finalmente se calló,
Jadeando por aire, habló de nuevo, su voz cortando a través de las secuelas como el bisturí de un cirujano. El documento está legalmente certificado, y la cadena de custodia de las muestras es intachable, dijo con calma. Las ramificaciones legales son, por lo tanto, bastante simples. Como el señor Julián Callahan no es un descendiente lineal directo, no tiene ningún reclamo legal bajo los términos del estatuto corporativo. Como no es la descendencia legítimamente engendrada de Héctor Callahan, no tiene ningún reclamo legal bajo los términos del fideicomiso familiar. No es el heredero. No tiene derecho a la empresa, ningún derecho a la casa y ningún derecho a ninguno de los activos contenidos dentro del fideicomiso. Hizo una pausa. Luego miró directamente a Lorena, su mirada fría como una mañana de invierno. Toda su propuesta, dijo, se basa en una falsedad. Es nula y sin valor. Lorena lo miró fijamente, su rabia disolviéndose en una comprensión horrible y naciente. No solo había perdido una negociación, lo había perdido todo. Su ambición, su arrogancia, su codicia. Todo la había llevado a marchar con su familia con absoluta confianza directamente hacia el borde de un acantilado. Ella sola había destruido el mismo futuro que había estado tan desesperada por asegurar. Y la mirada en su rostro era la mirada de un jugador que lo había apostado todo a una sola carta, solo para verla convertirse en ceniza en su mano. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los cimientos de nuestras vidas deben construirse sobre la verdad, no solo sobre el amor. Un secreto guardado durante casi 50 años muestra que incluso los lazos más profundos pueden basarse en una ilusión devastadora. Pero la lección final no es sobre el dolor de la traición, es sobre la fuerza tranquila que se encuentra al enfrentar una realidad terrible. Nos enseña que cuando nuestro mundo es destrozado por una mentira, tenemos dos opciones: ser una víctima del pasado o convertirnos en el arquitecto de un nuevo futuro construido sobre el suelo duro y sólido de la verdad. ¿Qué habrían hecho ustedes en la posición de Héctor? ¿Es mejor que se revele una verdad devastadora o que algunos secretos se lleven a la tumba? Cuéntenme sus pensamientos en los comentarios. Y por favor denle me gusta y suscríbanse para más historias que los hagan pensar.